Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos la segunda clase virtual con el tema de métodos de separación. Esta es la primera parte de este tipo de métodos. Bueno, para empezar, primero vamos a recordar un poco en la clase anterior, estuvimos viendo los sistemas materiales, que había dos tipos en particular, los homogéneos y los heterogéneos. En la clase de hoy vamos a ver distintos métodos que existen, reales, ¿no? Se utilizan en distintas áreas, que ya vamos a ver cuáles son, para separarlos. En particular, bueno, acá vemos en la imagen de la serie Breaking Bad, ¿no? El personaje principal es un profesor, un científico también, que se dedica en este caso a traficar una droga en particular que es la metanfetamina. Y utiliza distintos elementos y métodos de laboratorio para extraer justamente o purificar la droga que después en la serie trafica, ¿no? Bueno, ahí ven en la imagen la metanfetamina que utilizan. Y bueno, en este caso, por más que sea ficción, muchos de los métodos que utiliza son reales y se utilizan en distintos ámbitos de científicos, ¿no? Como químicos, biólogos, incluso en la industria. Para esta primera parte nosotros vamos a conocer distintos métodos de separación, en particular para separar sistemas heterogéneos. Bueno, son estos 5 que vemos acá: la decantación, la filtración, la tamización, la imantación y la centrifugación. En este primer caso, la decantación, existen dos tipos en particular de este método: la decantación líquido-líquido, en donde se separan distintos líquidos que tienen que tener densidades distintas, ¿no? Como el agua y el aceite. Y en segundo lugar, la decantación sólido-líquido, que también se llama sedimentación, y se usa solamente cuando un compuesto químico sólido tiene que estar en suspensión en el líquido que lo rodea, ¿no? Justamente. Entonces vamos a ver en el caso de la decantación líquido-líquido, acá vemos los elementos de laboratorio que se suelen utilizar, ¿no? Ahí vemos en primer lugar ese elemento de vidrio que es la ampolla de decantación, que es el envase donde se coloca la muestra que uno quiere separar. Por otro lado, esa ampolla tiene como una llave donde uno va regulando la caída de los líquidos. El soporte donde está enganchada esa ampolla de decantación. Y un vaso de precipitados o cualquier otro envase donde uno va a ir recogiendo los líquidos que se van a ir separando de acuerdo a sus densidades. Bueno, ahí vemos en la imagen que en la ampolla de decantación, la imagen de la izquierda, me va a quedar en la parte superior de la ampolla el líquido que tiene una menor densidad, que en el caso del agua y el aceite sería el aceite. Y por debajo me va a quedar el líquido de alta intensidad. Esa separación la voy a ir regulando con el movimiento de esa llave. Bueno, acá vemos en la imagen una ampolla de decantación con agua y aceite, ¿no? Que se ve bien claro la diferencia de densidad. Y justamente cuando uno logra esa buena separación en la ampolla, lo que hace es abrir la llave y que caiga primero, en este caso, el líquido más denso, que sería el agua. Con esta técnica, en particular la decantación, es muy utilizada en las plantas de tratamiento de aguas cloacales, ¿no? Que son los sitios donde va el agua de las canillas de los baños, las cocinas, etcétera, va a una zona en todas las ciudades, en donde se la trata justamente para después descartarla a un río, a un lago. En el caso de Bariloche vemos en esta imagen, esta es la planta de tratamiento de efluentes cloacales, así se llama, y justamente lo que se produce en estos grandes recipientes, en realidad son como piletones de decantación, ¿no? Acá vemos la forma que tienen, ¿no? Son bien profundos. Y justamente lo que pasa es que es como una gran ampolla de decantación, de alguna manera, ¿no? Los líquidos menos densos, aceites, etcétera, que pueden provenir, por ejemplo, de las cocinas, quedan en la parte superior de este gran recipiente, y por debajo van a quedar las sustancias más densas, ¿no? O sea, los barros, excrementos, materia orgánica bien densa, va a quedar por debajo.
Otro uso que se le da a la técnica de decantación es en la industria alimenticia, en este caso para la elaboración de aceite de oliva, ¿no? Que se saca de las aceitunas, como vemos ahí. Lo que se hace es a las aceitunas se las muele con distintas maquinarias y se les va extrayendo todo el aceite. El tema es que ese aceite tiene diferentes densidades, ¿no? Entonces quedan en estos grandes decantadores, ¿no? Que son, fíjense, tienen la misma forma que las ampollas de decantación de vidrio de laboratorio. Quedan ahí y luego, justamente por las diferentes densidades de esos distintos aceites de oliva que tienen las aceitunas, se van extrayendo, ¿no? Por debajo van a ir cayendo, como ven en la imagen, el aceite, los aceites que son más densos y por arriba van a quedar los menos densos, ¿no? Y después, obviamente, cada una de esas diferentes tipos de aceite que tienen diferentes precios, obviamente, van a ser embotellados para poder venderlos. En este segundo método, la filtración, se usa justamente para separar un sólido de un líquido. Lo importante es que ese sólido no se tiene que disolver en ese líquido, ¿no? Como por ejemplo la arena que podría estar mezclada con agua. Entonces lo que se usa es algo bastante simple, un papel de filtro, como se ve en la imagen, donde uno tira esa mezcla de, por ejemplo, arena con agua, y el filtro lo que va a hacer, si hacemos un poquito de zoom, lo que se va a ver en definitiva, es esto que ven ahí, ¿no? Sería el papel de filtro que no deja pasar a las partículas más grandes y, como se ve en la imagen, son las partículas más chiquititas en celeste, sería el agua que atraviesa el papel de filtro. Algunos usos que se le da a esta técnica, ¿no? Es, por ejemplo, lo bien conocido es el café de filtro, ¿no? Donde se filtra justamente el agua y lo que atraviesa es el agua con algunas partículas de los granos de café. Y también existen filtros para agua, como se ven ahí, que se venden. Y a la izquierda vemos cómo sería ese filtro, ¿no? En este caso no es un papel, sino que son distintos materiales que retienen partículas que pueden ser tóxicas, bacterias, etc. Un dato más sobre la técnica esta de filtración es que existen unos seres vivos que son los bivalvos, ¿no? Los bivalvos son los mejillones, las almejas, son un tipo de moluscos. Y algunas características que ellos tienen justamente para filtrar es que tienen dos sifones, se llaman, ¿no? Que son esas como si fueran antenitas, que no son antenitas, son sifones, por donde por uno entra el agua y por el otro sale el agua. Cuando entra el agua, lo que hace es filtrar adentro de su cuerpo que está dentro de ese caparazón el agua y por lo que se llama el sifón exhalante que vemos ahí abajo, lo que sale es el agua sin los nutrientes que agarra desde el agua, ¿no? Vamos a ver acá una imagen real, justamente, que se ven bien las partículas que van reteniendo, ¿no? Que van inhalando por esos sifones, y después lo que exhala es el agua sin los nutrientes, ¿no? Esa es la forma de alimentación que tienen estos bivalvos filtradores, ¿no? Vamos a ver un video en donde justamente se ve la capacidad filtradora de estos bivalvos, los mejillones. Ahí lo que vemos en esa pecera, a la izquierda es una pecera con agua que tiene partículas, ¿no? Que podrían ser filtradas, y a la derecha es la misma pecera pero con mejillones ahí abajo. Entonces lo que vemos es que a medida que pasa el tiempo, el agua se va aclarando a la derecha, justamente por la capacidad de filtrar, y por lo tanto alimentarse, de estos mejillones. Fíjense ahí que quedó bien el agua, bien clarito. Bueno, en este tercer método, la tamización, justamente como dice el texto, es un método mecánico, ¿no? En el que se usa, en este caso, como ven ahí, el movimiento de un tamiz con las manos, en este caso, y lo que se hace es separar dos sólidos, pero que tengan partículas de tamaños distintos, ¿no? Por ejemplo, ahí como se ven, podrían ser que quiera separar granitos de la harina cuando se hacen las partículas más grandes y las más chiquititas. Y en el de abajo, en la imagen, se ve justamente la separación de distintas partículas de tierra y piedritas que se usa, por ejemplo, en áreas, por ejemplo, de la arqueología o la paleontología también. Para eso se usan estos tamices, ¿no?
que tienen diferentes tamaños de poro según lo que yo quiera separar, ¿no? Entonces, en este caso, como se usa en arqueología, si yo quiero encontrar, por ejemplo, fragmentos de antiguas civilizaciones que están depositadas en la Tierra, uso uno de estos tamices. El cuarto método, la imantación, se usa, como la palabra lo dice, un imán, para separar distintos componentes que sean magnéticos de otros que no lo sean, ¿no? Entonces, como se ve en la imagen, en el caso de abajo se ve que con un imán se está separando limaduras de hierro, que es un metal, con propiedades magnéticas, de partículas de arena. En la industria, por ejemplo, se usa en algunos basureros que está mezclada la basura. La basura que sea metálica se separa con grandes imanes, ¿no? Con el método de imantación. En la serie esta o las películas también de X-Men hay un personaje que se llama Magneto que justamente tiene posibilidades de mover metales con poderes magnéticos justamente. El último método es la centrifugación, que consiste en la separación de sólidos de líquidos que tengan diferente densidad. Y para eso se usa una fuerza giratoria. Es el caso conocido de los lavarropas o centrifugadores, también se lo llama, en donde se separa por una fuerza giratoria el agua líquida que tienen los sólidos, que sería la ropa. Uno de los usos que se le da a la centrifugación es en los estudios de sangre. Entonces, lo que se hacen en los laboratorios de análisis clínicos es, primero se empieza con la extracción de la sangre, que sería este sistema heterogéneo, y el segundo paso es colocarlo en una máquina que se llama centrífuga, en unos tubitos especiales. Ahí se ve que se los está colocando uno a uno, a esos tubitos, que cada uno de ellos tiene sangre de distintos pacientes. Después la tapa de la centrífuga se cierra y lo que va a ocurrir adentro es una fuerza giratoria. Esto en realidad ocurre con la tapa cerrada, y entonces empiezan a girar esos tubitos aplicándoles la fuerza de esa centrífuga o giratoria. El resultado es que esos tubitos que tenían sangre se ven de esa manera. Me queda una parte menos densa arriba y más densa abajo. Y eso, en particular, las partículas más densas es lo que se llama el plasma sanguíneo. En el medio me va a quedar una parte muy finita, que son los glóbulos blancos y las plaquetas. Y por debajo, los más densos, los más pesados, que son los glóbulos rojos. Entonces, de acuerdo al estudio que yo necesite hacer, puedo extraer después a cada una de esas partes con una pipeta u otra jeringa. Bueno, y eso fue todo por hoy. Espero que se haya entendido la clase. Cualquier consulta me pueden escribir a ese mail que aparece ahí, cienciaytecpatagónico@gmail.com. Cualquier consulta sobre la clase o incluso sobre las actividades que ya les van a llegar. Así que bueno, nos estamos viendo, cuídense y quédense en su casa. Un saludo y un abrazo a todos. Chau, chau.